El grupo 4 conformado por Alexandra Bulla, Guillermo Huasca, Diego Medina, Rolando Muñoz y en compañía de la tutora Patricia Cifuentes les presenta el análisis del conjunto de objetivos. Lo vamos a hacer en tres partes la presentación: una caracterización de los objetivos que están pendientes, el objetivo 2 y el objetivo 3, una coherencia de los objetivos con el análisis de contenido y una contribución de los objetivos a las expectativas del nivel superior. Inicialmente tenemos aquí la caracterización del segundo objetivo, pero antes de esto hay que decir que el cumplimiento del objetivo número 1 es el material para el inicio del objetivo número 2, el punto de partida del objetivo número 2, y el objetivo número 1 se refiere a el estudiante ya desarrolló la capacidad de diferenciar, de reconocer una situación que tiene que ver con un fenómeno de optimización o diferenciarla con una situación que tiene que ver con un fenómeno de crecimiento estricto de una función cúbica. Entonces, como ya logró diferenciar la situación, ya estamos, en este segundo objetivo ya estamos dentro de una situación de optimización, de un problema de optimización. Entonces, pues aquí está el grafo, vamos a explicarlo paso a paso. Entonces, tenemos para nosotros el grafo se presentó en cuatro momentos, perdón. El objetivo 2 se refiere a la interpretación de los extremos relativos por medio del uso de los sistemas de representación, de establecer esas relaciones que conocemos como traducciones entre los sistemas de representación. Al hacer esas relaciones entre los sistemas de representación, va a poder el estudiante interpretar el concepto de extremo relativo, ya repito, dentro de una situación de optimización, problema de optimización. Entonces, inicialmente tenemos la primera secuencia de capacidades que se refiere a la interpretación de los datos que el problema da, la extracción de esos datos. En la segunda parte tenemos pues todo tipo de las posibilidades que tiene el estudiante para representar esa situación. Entonces vemos en la parte de arriba la secuencia de en la parte de arriba la primera secuencia de capacidades se refiere pues a la representación gráfica de esa situación inicial que se le da, de esa información que se le da. En la segunda, una representación tabular. En la tercera, esta es la representación simbólica, pues que se divide en dos caminos, debido a que él tiene la posibilidad que eso ha sido tema de discusión desde que comenzamos la maestría, tiene la posibilidad de hacerlo con el criterio de la primera derivada, donde pues tiene todas aquellas técnicas de derivación, o la otra opción que alguna vez algún compañero nos compartió en una de estas exposiciones, que era el uso de esa fórmula de los coeficientes de la ecuación cúbica, ya después se construyó bien. Tenemos esta representación en el sistema de representación numérico, esos extremos relativos, esa situación que se da. Esta es la representación del sistema geométrico y esta en el sistema ejecutable, ¿sí? Entonces, pues partimos en este segundo objetivo, que el estudiante ya sabe manejar GeoGebra, debido a que las tareas prototípicas del primer objetivo ya ha aprendido a manejar el software de graficación. Listo. Entonces, en esta parte el estudiante grafica en los diferentes sistemas de representación esa información que se le da inicialmente. Después, eso concluye en una secuencia de capacidades C18-19, que se refiere a ese análisis de crecimiento y decrecimiento pues alrededor del extremo relativo. Entonces todos sabemos que alrededor de un extremo relativo se pueden analizar crecimientos y decrecimientos, y eso da la posibilidad de establecer si son mínimos o máximos. Pero en este caso lo único que queremos es que él analice crecimientos y decrecimientos a partir de cada una de las representaciones que logró desarrollar. Después, esta capacidad, que es bastante larga, en esta secuencia de capacidades, allí están todo tipo de traducciones entre los diferentes sistemas de representación. Entonces por eso hay bastantes capacidades, como ustedes pueden observar allí. Después, finalmente, llegamos a la capacidad número 50, que se refiere a la interpretación, al cumplimiento pues del segundo objetivo, que se refiere a la interpretación de esos extremos relativos. Ya todo esto que hizo acá anteriormente, que fue representar, hacer relaciones, traducciones, resulta en una C50, que es la interpretación de eso que observó. Ahora, para la caracterización del tercer objetivo. En la caracterización del tercer objetivo, pues este es el grafo en general, de igual manera pues se va a explicar paso a paso. Aquí en las tareas prototípicas que se plantearon, bueno, inicialmente tengo que decir que el tercer objetivo también tiene que ver con la interpretación de los extremos relativos, al igual que el segundo, pero ya tiene algo adicional. Claro que el objetivo 3 comienza donde termina el segundo. Entonces, eso adicional que tiene es que él analiza la viabilidad de las soluciones que encontró para pues darle una característica de punto máximo o punto mínimo. Entonces, hasta ahora el chico sabe que es un extremo relativo,
pero todavía no le ha dado la característica de máximo mínimo, no ha interpretado esa información. Entonces, inicialmente, pues las tareas fueron planteadas para que el estudiante haga todo de cero. Este tercer objetivo es el cumplimiento o el recoger todo lo que ha aprendido hasta ahora. Entonces, en este caso, la primera secuencia de capacidades se refiere pues a todo el proceso de identificación de la información que está allí, al igual que el anterior, 643-7. ¿Qué aparece nuevo? Pues simplemente aparece, tiene que identificar la dimensión o la magnitud que va a maximizar, o si es que la va a maximizar, si es que la va a minimizar. Y bueno, todo tipo de análisis aquí antes de comenzar. Si la expresión que va a maximizar es multivariada, está en términos de 2 o más variables, habrá que dejarla monovariada, y entonces todo esto lo hace en esta secuencia de capacidades. En la segunda parte, entonces el estudiante tiene la posibilidad pues de aplicar el criterio de la primera derivada, pues ya esto lo aprendió en el cumplimiento de los objetivos anteriores. Entonces aquí aplica el criterio de la primera derivada, aquí pues resuelve al derivar resulta una ecuación cuadrática, la resuelve, bueno, en fin. O por la parte de arriba, que es la capacidad 22, que está aislada, que simplemente el estudiante lo único que tendría que hacer es tomar los coeficientes de la ecuación cúbica y reemplazarlos. Y por la parte de abajo encontramos unos sistemas de representación, en este caso puede ser el tabular, y que después resulta en una representación gráfica. Y finalmente ellos, esta es la representación simbólica, se llega a ¿por qué la capacidad 12 está separada? Porque por este camino ustedes observen que también está la capacidad 12. Entonces, esa capacidad 12 ustedes saben que al momento de realizar cualquier procedimiento matemático, en este caso, se encuentran solamente abscisas críticas, no un punto crítico. Esa capacidad 12 permite que esa abscisa se convierta en un punto, es decir, basta simplemente con un proceso de sustitución en la expresión original para encontrar esa ordenada, esa compañía de la abscisa. Entonces, ya llegando aquí a los extremos relativos, ¿sí?, ya empieza a darle una característica distinta. Entonces tenemos ya el último momento de nuestro tercer objetivo, y es cuando le da una característica de punto máximo o punto mínimo según corresponda. Entonces así se cumple el objetivo 3. Ahora, coherencia de los objetivos con el análisis de contenido. Entonces, en el análisis de contenido anterior que hemos hecho en módulos anteriores, hicimos el análisis fenomenológico. Este análisis fenomenológico fue base, nos sirvió para poder establecer las subestructuras de nuestro estudio. Entonces, esas subestructuras dependen del número o la cantidad de extremos relativos que tenga la función cúbica. Entonces, dependiendo si eran 2 extremos relativos, los que tienen la función cúbica, hablábamos de fenómeno de optimización. Si decíamos que no tenía extremos relativos, entonces hablamos de fenómenos de crecimiento estricto, ¿sí? ¿Esto cómo contribuyó al planteamiento, a la formulación de los objetivos? Pues, como ustedes recuerdan, el primer objetivo es el reconocimiento de que el estudiante tiene que ser capaz de poder diferenciar entre esos dos fenómenos, que el problema que se le plantea hace parte de un fenómeno de optimización o hace parte de un fenómeno de crecimiento, y eso hace parte de la reacción, pues por citar un ejemplo de una coherencia de los objetivos con el análisis de contenido. También para citar aquí un ejemplo, pues se extraen algunas de las capacidades, solamente algunas, y por cuestiones de tiempo solamente voy a hablar de la primera. Entonces, la secuencia de capacidades que nosotros tenemos primero presenta un cruce entre el proceso de formulación y la capacidad de matematización, ¿sí? Entonces, capacidad fundamental. En este caso, lo que buscamos es que el estudiante sea capaz de identificar las variables y estructuras matemáticas subyacentes al problema del mundo real, y de tal manera que pueda formular algunos supuestos que pueda resolver. También en esta misma encontramos una secuencia que se cruza con el proceso de formular con la capacidad de razonamiento y argumentación, en la que el estudiante tiene que ser capaz de explicar una justificación de la representación identificada y pues trabajar con ella. Muchas gracias.